Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la distribución de frecuencia para datos agrupados. Y vamos a hacer a lo largo de la clase una descripción de todos los pasos que se necesitan para llegar al manejo total de lo que es el agrupado de datos en series y en clases. Lo primero que tenemos que ver es la amplitud de la distribución, a la cual le vamos a llamar rango. También el número de clases, a lo que le vamos a llamar C. Los límites y tamaño de los intervalos, que es otra cosa importante que está relacionada con el tema y que no se puede dejar de realizar. Y aquí tenemos un ejemplo. Para una clase que tuviera como límite inferior 2, como límite superior 2, LI va a ser el límite inferior y LS va a ser el límite superior. Por otra parte también tendremos límites discretos o aparentes, que son límites que tienen saltos, donde el tamaño del intervalo va a ser LI a LS, límite inferior a límite superior. El límite superior menos el límite inferior más 1 nos va a dar el tamaño del intervalo, que será en este caso 4. 5 menos 2, 3, más 1, 4. Y ese sería el tamaño del intervalo. Y también tenemos lo que son los límites reales o verdaderos, en cuyo caso LRI va a ser el límite real inferior y LRS el límite real superior. Y el intervalo va a ser LRI, o sea, el límite real inferior, hasta LRS, que es el límite real superior. El límite real superior menos el límite real inferior va a ser el tamaño del intervalo cuando sean límites reales o verdaderos. Los anteriores eran discretos o aparentes. Esos tenían saltos. Este no tiene saltos, este es continuo. Y va a ser LRS menos LRI, ejemplo 5.5 menos 1.5. Si esos fueran los límites del intervalo. También vamos a encontrar un dato muy importante que es el punto medio de los intervalos, a lo que también le llamamos marca de clase. ¿Cómo vamos a encontrar la marca de clase? La vamos a encontrar sumando el límite inferior más el límite superior, y esto lo dividimos entre 2. Así, eso es para los límites discretos. Y para los límites continuos, o sea, los reales, verdaderos, va a ser límite real inferior más límite real superior dividido 2. Esa media de esos dos datos va a ser la marca de clase, ya que cuando tenemos clases, pues no tenemos cada dato, sino tenemos una media de datos que está en un intervalo determinado, ¿verdad? Bueno, el rango general de las series de datos va a ser el valor mayor menos el valor menor, más 1, más 0.1 o más 0.01 de acuerdo a la cantidad de decimales que tengan los datos. Aquí estamos hablando del listado general de datos, o sea, de la serie general de datos. Por ejemplo, para el caso 84 menos 43, si 84 fuera el dato más alto que tenemos y 43 es el dato más bajo que tenemos, 84 menos 43 más 1 es igual a 42. Ese será el rango de la serie total de datos. Si el dato más alto fuera 25.5 y el dato más bajo fuera 43.5, diríamos 25.5 menos 4.3 más 0.1. ¿Por qué 0.1? Porque tenemos un decimal. Va a ser igual a 21.3 y ese sería el rango. Si los decimales fueran 2, como en este caso, y sería 25.45 menos 4.35, le sumaríamos 0.01 porque hay dos decimales. Y esto nos da como resultado 21.11. Ese sería el rango de la serie de datos, de la serie general de datos. Bueno, ahora vamos a ver
el número de intervalos o clases. Se recomienda que no sean más de 15 ni menos de 5, porque recuérdense que agrupamos datos cuando tenemos muchos datos, ¿verdad? Cuando son pocos datos, pues no hay necesidad de agrupar. Pero si agrupamos en clases, o sea, en intervalos, no debemos tener más de 15 ni menos de 5, ¿verdad? Se podría utilizar una fórmula que es 2 a la k, donde k es igual al número previo de clases, o sea, un número a priori de clases, un número supuesto de clases, de tal manera que 2 a la k es igual al número inmediatamente mayor o superior que el total de datos, n, en una serie de datos. Ejemplo, si el total de datos fuera 75, o sea, desde el primer dato hasta el último, los contamos a cada uno de ellos y resulta que tenemos una serie de datos de n 75. Entonces probaríamos con 6. Esa k, que decía que es el número previo o supuesto de clases, pensemos que es 6 y decimos 2 a la 6 nos da 64. 64 es menor que 75, que es el número total de datos que lo tenemos aquí. Entonces no me sirve, por lo tanto no es conveniente. Probamos con 2 a la k cuando k sea 7. Antes la probamos con 6, ahora la probamos con 7. Decimos 2 a la 7 es igual a 128. 128 es el primer dato mayor que el número total de datos, o sea, es mayor que 75. Entonces k conveniente es 7. O sea, que quiere decir que en la serie de datos, ya cuando las distribuyamos en clases, vamos a tener 7 clases o intervalos diferentes donde vamos a poder colocar todos nuestros datos. Porque 128 es la cantidad inmediata superior al número total de datos, que es n75. Se podría también utilizar otro criterio, que es el criterio de la regla de Sturges. Y la regla de Sturges nos dice que i, que es el tamaño del intervalo, es igual al rango, que ya lo habíamos determinado cuando dijimos que al dato mayor le restamos el dato menor más 1 y obteníamos el rango. Pues ahora nos va a servir el rango en esta fórmula de Sturges, que es i, que es el tamaño del intervalo, o el intervalo, es igual al rango dividido 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Quiere decir que primero hacemos esto y cuando tenemos este dato, el rango lo dividimos entre este dato y eso nos va a dar el tamaño del intervalo. Aquí tenemos ejemplo de la distribución de frecuencias para datos agrupados. Y tenemos esta serie de datos, donde tenemos desde el 10 hasta el 52. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas completas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas completas. Si multiplicamos 10 filas por 1, 2, 3, 4, 5, nos daría 50 más 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Si los tuviéramos todos serían 60 datos, pero aquí antojadizamente tenemos 59 datos. Quiere decir que nuestra n, nuestro número total de datos, es 59. Entonces vamos al siguiente paso y decimos, paso 1, el número total de datos, 59, los acabamos de contar. El rango decía que era el valor mayor menos el valor menor más 1. Por lo tanto, el rango va a ser 52, que era el dato mayor, menos 10, que es el dato menor, más 1, es igual a 43. El rango es 43, y si regresamos al anterior, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? 10, el dato menor, 52, el dato más alto. Entonces ya tenemos el rango. El paso 2, número conveniente de clases. Y decíamos que una forma era 2 a la k. Y vamos a probar con 2 a la 5. Acuérdense que lo que queremos es aproximarnos a este 59. Tenemos que encontrar un dato que sea inmediatamente mayor que 59. ¿Qué pasa si probamos con 2 a la 6? Es 64. 2 a la 5, ¿cuánto era? 32.
32 es menor que 59, no me sirve. 2 a la 6, 64. Ese dato sí me sirve porque 64 es el primero inmediatamente mayor que n, que es 59. Otra forma es la de Sturges, determinar el tamaño del intervalo. Y decíamos que I iba a ser AR, que es el rango, que es este 43 que tenemos aquí, dividido 1 más 3.322 y todo ello por el logaritmo de n. Entonces tenemos 43, que es el rango, dividido 1 más 3.322 por el logaritmo de n, y eso nos va a dar como resultado que el tamaño del intervalo es 6.24. Lo podríamos aproximar. Podrían ser 6 clases o 7. 6 o 7. Si todos los datos me caben en 6 clases, pues serán 6. Si no me caben, puede ser 7. Pero no van a ser 3, seguro, ni van a ser 10. Está entre 6 y 7. El valor mínimo habíamos dicho, si ustedes se recuerdan, el valor mínimo era 10. El más alto, 52. Nos vamos y decimos que vamos a trabajar con el tamaño del intervalo. Y ponemos 8 como primer dato en las clases. ¿Por qué ponemos 8? Podemos poner 10, que es el dato menor. Pero ¿qué pasa si ponemos 8? De 8, y si le sumamos 7, que es el tamaño del intervalo, que ustedes ya lo calcularon aquí, el tamaño del intervalo, 7, digo yo, 8 más 7 es igual a 15. Ya tengo el límite inferior y el límite superior. El que sigue es el 16, más 7, 23. El que sigue es el 24, más 7, 31. El que sigue es 32, más 7, 39. El que sigue es 40, más 7, 47. El que sigue es el 48, más 7, 55. ¿Cuál era mi dato más bajo? 10. Está entre 8 y 15. Correcto. ¿Cuál es mi dato más alto? Si ustedes se recuerdan y regresamos a la anterior, es 52. Entre 48 y 55 cabe el 52. Por lo tanto, el número total de clases es 6. Y yo aquí tengo ahora todos mis datos contenidos en estas 6 clases. El ejercicio en la clase de hoy va a ser el siguiente. Tienen aquí una serie de datos, empezando con el 75, terminando con el 45, la cual, en primer lugar, tienen que darse cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. Si multiplicamos filas por columnas, nos va a dar el número total de datos, ¿verdad? Pero lo primero que se recuerdan que tienen que hacer es ordenar los datos. Entonces yo les solicito por favor que hagan un cuadro parecido, igual a este, y que vayan colocando desde el dato menor, que es lo que queremos, desde el dato menor, que podría ser cualquiera de estos, y lo colocamos aquí. Y luego el dato mayor lo colocamos aquí, de tal manera que tengamos los datos ordenados. Pueden ordenarlos por fila o por columna. La cosa está en que el primero sea el más bajo y el último sea el más alto, aunque se repitan, no importa. Entonces van a 1, encontrar el rango. ¿Cómo lo van a encontrar? Dato mayor menos dato menor. ¿Se recuerdan? Si lo regresamos, aquí decía, rango, valor mayor menos el valor menor más 1, ¿verdad? De esa forma vamos a encontrar el rango. 2, encontrar el número conveniente de clases con 2 a la k. Entonces, esa k le van a poner 3, 4, 5, qué sé yo. Le van a poner un número determinado de tal manera de encontrar el primer número mayor que n, que el número total de datos. Luego van a encontrar el tamaño del intervalo por la fórmula de Sturges y van a decir que I va a ser igual a R, que es el rango, dividido 1 más 3.322 y todo por el logaritmo de n. Entonces, de esa manera van a encontrar, por favor, el tamaño del intervalo. Y 4, van a construir la tabla de clases y sus frecuencias.
porque eso se me olvidaba decírselos acá también, de que cuando ya tenemos las clases, vamos a decir en este paso de acá, habría que hacer otra columna aquí, una columna aquí, que nos diga, entre 8 y 15, me voy a la tabla de datos y veo entre 8 y 15 cuántos datos caen. Cae el 10, el 15, caen 3. Quiere decir que la frecuencia o el número total de datos contenidos en esa clase va a ser, en esta de 8 a 15, va a ser 3. O sea, la frecuencia asociada a esta clase va a ser 3. Y así vemos qué datos están entre 16 y 23, entre 24 y 31, entre 32 y 39, entre 40 y 47 y entre 48 y 55. Y de esa manera ya van a poder tener lo que se les pide en la tarea, ¿verdad? Entonces esa sería la tarea del día de hoy. Y al final tenemos una tarea. Este sería como un ejercicio y este es una tarea. Igual tenemos una serie de datos, ¿verdad? A los cuales deberán trabajar y es así, hacer lo mismo y es así me la tienen que enviar. Hasta ahí se quedaría la clase de hoy y por favor enviar al profesor esta tarea que está hasta en la diapositiva número 9, por favor.